Audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento por el pastor Oxo Park. Capítulo 4. Un hombre enfermo por 38 años. Vamos a comenzar leyendo algunos pasajes. Leamos en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betbesta, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo allí, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Eso está en Juan 5, del 1 al 9. Había una vez un vendedor de sal que vivía en una región montañosa. Él siempre cargaba su sal en un bulto. Viajaba a lo largo y ancho del país para comercializar su sal y cambiarla por granos, hierbas, miel y cosas semejantes para vivir. Un día, caliente de verano, el vendedor estaba descansando a la sombra de un árbol grande, debajo del cual 2 personas de la aldea estaban jugando ajedrez. Mirando al extranjero, uno de los jugadores lo llamó y le dijo: «Joven, quiero preguntarle algo. Yo era siervo del primer ministro, Li, en la capital. Descendí a esta lejana región y he trabajado duro para desarrollar estas tierras abruptas, de manera que hoy están mejor. Me acuerdo que el hijo de mi señor anterior fue a la escuela para prepararse. Nuestros hijos aquí en la aldea merecen disfrutar de una buena educación, y como usted es un vendedor que anda por todos los rincones del país, considero que usted es la persona ideal para recomendarnos un buen maestro». El vendedor de sal pensó que él podría ser esa persona. Aunque era una persona sin educación, casi analfabeta, ya había observado que la gente de esa región era aún más ignorante que él y estaba seguro de que podía tener una vida mucho mejor y más cómoda enseñando que con el arduo trabajo de vender sal. «Para ser sincero con usted», le respondió, «una vez fui profesor en la capital hasta que hubo un disturbio político. Ahora estoy ocultando mi profesión, vistiéndome como vendedor de sal. Toda la gente de la aldea estaba tan contenta de conocer un hombre tan entendido y conocedor que intentaron persuadirle para que aceptara la propuesta de enseñarles a sus hijos. Intencionalmente rehusó varias veces antes de aceptarla. Con esto les hizo creer a los aldeanos que era de buenas intenciones. Al día siguiente, la gente de la aldea no perdió tiempo y convocaron una audiencia pública sobre el asunto de contratar al maestro. Inmediatamente después de una votación unánime, empezaron a construir una escuela y la casa del maestro. También le compraron la mejor ropa, un abrigo y algunos accesorios, zapatos y sombrero. Lo trataban como a un rey. El supuesto maestro no hizo absolutamente nada hasta el día que el edificio escolar estuvo listo. El primer día los estudiantes llegaron a la escuela con mucha curiosidad y con la esperanza de aprender a leer y escribir. Este ignorante vendedor de sal no tenía nada que enseñar, por supuesto, pero él sabía que tenía que enseñar algo. «Tomen un lápiz y escriban estas palabras en su cuaderno. Escriban tal como las escribiré en el tablero.
Él comenzó a escribir en el tablero y los alumnos hicieron lo mismo en sus cuadernos. Sí, señor. Gente. Y lo escribió con G. Con J. Libélula. Y lo escribió con V. Zapato. Lo escribió con S. Caballo. Lo escribió con Y y con V. Esto es todo por hoy, muchachos. Vayan a casa y practiquen escribiendo estas palabras. Los niños estaban tan contentos de tener un maestro y de aprender palabras nuevas para escribir. Los aldeanos hacían que sus hijos en casa llenaran hojas enteras escribiendo una y otra vez las mismas palabras y las recordaban fácilmente. Al siguiente día, los niños aprendieron 3 palabras más. Historia, y lo escribió sin H. Barco, y lo escribió con V. Iglesia, y lo escribió con H y con C. Los niños escribían una y otra vez gente, libélula, zapato, caballo, historia, barco, iglesia. Y aún los padres seguían a sus hijos recordando el viejo dicho que decía, nunca es tarde para aprender. Ellos creían que estaban aprendiendo a escribir correctamente más palabras cada día y que eran más inteligentes. Los ancianos del pueblo competían entre sí para proveer al maestro de muebles finos, incluyendo una cama y un sofá muy bonitos. Además, le daban alimentos deliciosos en las mañanas y en la tarde, todos los días. Los alumnos aprendían 3 o 4 palabras nuevas cada día. De esta manera, el vendedor de sal pudo sobrevivir varios meses antes de que surgiera alguna queja. Hasta que finalmente, el otro día usted nos enseñó a escribir iglesia con H, y hoy iglesia sin H. ¿Cuál de las dos está correcta? Nadie es perfecto. Aún los maestros pueden cometer errores. Además, ustedes hacen muchas preguntas. Si tienen más preguntas, háganmelas después de clase. Sí, señor. Luego de concluir la clase con una emocionante historia viajera, de la cual se sentía muy orgulloso, llegó a la conclusión de que ya era tiempo de escapar antes de ser descubierto. Él sabía que si lo descubrían, lo matarían a palos. Una mañana, cuando sus estudiantes entraron, él les dijo que no se sentía bien y les pidió que regresaran al día siguiente. Después empacó todas sus pertenencias y huyó. Aprovechando la oscuridad de la noche, al día siguiente, el maestro de la aldea no se encontraba por ningún lado. Lo buscaron hasta no quedar piedra sin voltear. Buscaron en su casa, en todas las aldeas, pero no lo encontraron por ningún lado. Todos lamentaban la desaparición de su maestro. Los niños lloraban. Era un buen maestro. Nos dio esperanza. Era un placer aprender con él. ¿A dónde te fuiste, maestro? Los padres decidieron unánimemente que deberían tener un maestro nuevo para la aldea. No perdieron tiempo y mandaron a 2 personas que podían caminar más rápido a la capital para encontrar otro maestro inteligente como el que habían tenido. Los aldeanos tuvieron éxito en encontrar otro maestro. De camino a casa le contaron al nuevo maestro qué tan excelente y habilidoso era el maestro anterior. Continuamente le decían cuánto lo amaban, porque toda la comunidad había desarrollado una pasión por aprender después de que él había llegado. El nuevo maestro se sintió inseguro de enseñar a los aldeanos. Él pensó, ¿podrán estar satisfechos con un maestro como yo, tomando en cuenta que su último maestro era uno de los distinguidos y con tan sobresaliente habilidades? En su primer día de clase, el nuevo maestro revisó lo que los estudiantes habían aprendido de su maestro anterior. ¿Podrían enseñarme lo que aprendieron de su maestro anterior? Ellos esperaban con ansiedad el momento de poder lucir su habilidad para escribir y después de disputarse el primer turno, uno de ellos pasó al tablero y empezó a escribir. Gente con J, libélula con V, zapato con S, caballo con V y con Y, historia sin H, barco con V,
Iglesia, con H y con C. Él estaba escandalizado, pero no podía decirles que su maestro anterior era un timador. Simplemente les dijo que su enseñanza podía ser más difícil de entender y menos fascinante para aprender. Los estudiantes tomaron asiento y estaban listos para empezar la clase. Comenzó a impartir su lección. Muchachos, ¿conocen la letra Z? No, nunca, contestaron. Es que zapato se escribe con Z y no con S. Señor, tengo una pregunta, interrumpió un estudiante. Se nos enseñó a escribir zapato. Creo que usted está equivocado. Oh, no, estoy en lo correcto. Se escribe zapato, contestó el maestro. Los estudiantes estaban confundidos. Algunos de ellos escribían zapatos, mientras que otros zapato. El maestro continuó tratando de enseñarles. Caballo. Pero muchos insistieron. Caballo, con V y con Y. Iglesia, escribió el maestro. No, señor, se escribe con H y con C. Barco, prosiguió el instructor. No, señor, se escribe barco con V. Historia. No, señor, historia es sin H. Lo que usted nos está enseñando es demasiado difícil de entender para nosotros y totalmente diferente de lo que aprendimos de nuestro maestro anterior. El maestro nuevo ya no pudo continuar su enseñanza en esa aldea y tuvo que irse de la aldea a los pocos días. La gente de esa aldea montañosa, lejana y remota no tenía manera de discernir cuál era el maestro adecuado para ellos. Pero si hubieran ido a la gran ciudad, ellos se hubieran dado cuenta de que el vendedor de sal era un canalla mentiroso. En un lugar de ignorancia, la gente no sabe quién miente y quién dice la verdad. Simplemente siguen a los demás y hacen lo que parece más razonable. La mayoría de la gente que se congrega solamente están imitando a otros cristianos por no entender la verdad. Aunque sea difícil, tenemos que empezar desde el principio. ¿Por qué cree usted que en Jesús? ¿Por qué va al templo? ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Por qué está su vida tan agobiada? ¿Por qué no puede usted vivir la vida de un buen creyente? Debe haber una buena razón. Nosotros fuimos arrojados del Edén con nuestro pecado y no podemos venir ante Dios por nuestro pecado. Lo que quiere decir que hay una barrera de pecado entre Dios y nosotros. Estando separados de Dios, nos sentimos incómodos, así como se siente una oveja perdida en la montaña. No hay verdadera paz en el hombre, aunque sea rico, de buena apariencia, culto, poderoso. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque el hacerlo quita la barrera del pecado entre Dios y nosotros, para que podamos tener la misma libertad que tenía Adán antes de desobedecer a Dios y así tener comunión con Él sin la barrera del pecado. ¿Cómo pues se puede ser limpio del pecado? No se burle del vendedor de sal que enseña a escribir zapato con S. Aún es más ridículo cuando la gente hace a un lado la Biblia y trata de limpiar su pecado a su manera. Conocí a un joven que asistió a un campamento cristiano durante varios días y le pregunté, ¿qué aprendió en el campamento? Aprendí cómo limpiar mis pecados, me contestó. Ah, ¿cómo lo hiciste? Le volví a preguntar. El predicador nos dijo que deberíamos escribir cada pecado que habíamos cometido en una hoja de papel y luego quemarla en la hoguera. Así es como limpiamos nuestros pecados. Este es un buen ejemplo de la enseñanza del vendedor de sal en la parábola. ¿En qué parte de la Biblia se menciona que nuestros pecados se queman en una hoguera para que sean perdonados? ¿Quién enseñó así en la Biblia? ¿David? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Acaso Jesús nos enseñó eso? El vendedor de sal pudo ser maestro cuando todos son ignorantes. Hace algunos años, un radioemisora llamada Ancient Broadcasting Service me pidió que predicara para la audiencia de norteamericanos y para los chinos coreanos. Hablé sobre el perdón del pecado y la respuesta fue excelente. Muchos pastores me escribieron cartas diciéndome que la predicación había sido muy buena y también
Me preguntaron si yo había escrito algunos libros. Algunos de ellos usaron mi programa radial durante su servicio de adoración por la mañana. Otros pensaron que lo que yo decía era extraño, pues era diferente a lo que habían aprendido. Yo les estoy diciendo a ustedes, ya no sigan escribiendo zapato con S. Es necesario obtener la limpieza de nuestros pecados basándonos en lo que la palabra enseña. El escribir sus pecados en una hoja de papel y quemarlas no significa nada. Eso no limpiará sus pecados. Hacer eso es como escribir zapato con S. Nosotros le pusimos por emblema el perdón de pecado a esta campaña. ¿Cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cuál es la manera correcta para obtener el perdón de pecados en la Biblia? Usted necesita encontrar la respuesta en la palabra de Dios porque ¿qué pasaría si usted se fuera al infierno por causa de una creencia equivocada? Así como que usted mismo puede borrar sus pecados anotándolos en una hoja y quemándolos en la hoguera. El cielo es para aquellos cuyos pecados han desaparecido, no para quienes aún tienen pecado. El Espíritu Santo no reposa en el corazón de un pecador. De modo que si un hombre todavía es pecador, no puede hablar en lenguas, profetizar y echar fuera demonios. Eso es antibíblico. Antes de hacer estas cosas, usted primero debe haber sido limpio de sus pecados. El Espíritu Santo no entrará en un corazón sino hasta que haya sido limpio del pecado y quede más blanco que la nieve. Isaías 50:1-2 claramente explica eso. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ser hermoso, alto, rico, culto, etc., no hace diferencia alguna. El Espíritu Santo no puede morar en el corazón de los pecadores. Es por eso que debemos ser perdonados de nuestros pecados. Hace algún tiempo una dama no religiosa se casó con un hombre cuya familia era miembros de una iglesia. La suegra de ella continuamente repetía que le gustaría ver que su nuera aceptara la fe y que el Espíritu Santo entrara en su corazón. La joven empezó a orar y ayunar por varios días esperando recibir el Espíritu Santo. Finalmente algo entró en su corazón y una voz le dijo: «Soy el Espíritu Santo». Ella le contestó, le comentó lo sucedido a su suegra. La suegra estaba muy apenada por haber sido tan dura con ella. Toda la familia pensaba que ella era cristiana y estaban muy contentos. Pero después de un tiempo comenzó a comportarse muy extraño. A los pocos días se hizo demente y terminó volviéndose completamente loca. Como dije, el Espíritu Santo no puede entrar en el corazón de los pecadores. Él no lo hace porque no puede. Sus grandiosas señales antes de ser salvo, tales como el don de lenguas, la profecía o las visiones, no tienen nada que ver con Dios. Usted necesita entender esto claramente, desde el punto de vista de la Biblia. Satanás nos hace creer que Él es el Espíritu Santo y nos engaña para que hagamos obras falsas. Usted tiene que haber sido limpio de su pecado para recibirlo. Él no encontrará en su corazón hasta que no esté tan blanco como la nieve de arriba hasta abajo. Desde este momento Jesús, quien es santo, caminará con usted. Jesús es el Señor de amor. Una vez que entra en su corazón, nunca se irá. Se quedará para siempre. La Biblia dice: «Os enviaré un consolador. Él será con vosotros para siempre». La gente a veces está animada y otras veces desanimada, dependiendo de sus emociones. Eso no está basado en lo que Jesús dijo. Él dijo que primero es necesario ser purificado del pecado antes de diezmar, orar en la mañana o ayunar. Al ser salvo del pecado, usted cambiará automáticamente. Ayer fue 7 de octubre, ¿no es verdad? Ayer cumplí 25 años de haber nacido de nuevo. Yo nací físicamente el 1 de junio de 1944 y nací de nuevo el 7 de octubre de 1962.
Tengo 2 cumpleaños. Cuando era joven iba al templo temprano en la mañana todos los días, sintiéndome un poco cansado. Oraba antes de que alguien llegara. Yo había estado sufriendo mucho con mis pecados, de manera que estaba ocupado confesándolos. Esos días la electricidad no era muy estable. Frecuentemente se iba durante el servicio de adoración, así que yo prendía una lámpara de gas primero, golpeaba una campana y empezaba a confesar mis pecados de rodillas, procurando por no quedarme dormido. No oraba en silencio, sino que tenía que orar en voz alta, asegurándome de que nadie anduviera por ahí y me escuchara. Así comenzaba yo mi día. Señor, mentí, odié a alguien. Por favor, perdóneme. Cuando escuchaba a alguien venir, dejaba de hacerlo y empezaba el servicio matutino con ellos. Después que ellos se iban, continuaba orando. Hacía mi mejor esfuerzo para no cometer pecados durante el día. Mi lengua larga era la razón por la que pecaba tanto. Decía muchas mentiras. Mis amigos me preguntaban, ¿cuánto pagaste por tu reloj? $10. Eso era el doble de lo que había pagado por él. Inmediatamente los versículos del Apocalipsis me golpeaban. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenía miedo de tener que ir al infierno por haber mentido ese día. El día siguiente, temprano, por la mañana, me hallaba orando por ese pecado. La mejor manera para no decir una mentira era mantener la boca cerrada, lo cual intenté hacer durante varias horas solamente para darme cuenta de que no funcionaba. Finalmente visité a mi pastor y con mucha vergüenza le confesé mis pecados. Confesé. Mucha gente dice que yo soy un joven íntegro, pero en realidad no lo soy. He cometido pecados tales como: ¿cómo puedo ser perdonado de mis pecados, de mis sucios pecados? Tienes que arrepentirte, contestó mi pastor. Yo lo hice, pero no funcionó, le respondí. Tienes que dar frutos de arrepentimiento. ¿Cómo puedo hacer eso? Tienes que pagar por las cosas que robaste. Tienes que compensar por los daños que hayas hecho a los demás. Me retiró. Yo pensé dentro de mí, no soy escogido por Dios, porque yo sé que nunca podré pagar por todas mis fechorías. He cometido demasiados pecados, amenazaba a mis amigos para que me compraran galletas, les mentía, los odiaba, los envidiaba. Una vez que supe que no era un hombre escogido de Dios, me desanimé, sufrí y agonizaba. Me abandoné en desesperación. Empecé a fumar y a beber. Estaba luchando con la idea de que iría al infierno. Entre más me hundía en el pecado, más amargo se volvía el dolor que había en mi corazón. El soñar de las campanas del templo casi me volvía loco. Ir a los servicios no ayudaba. El confesar, arrepentirme y ayunar, oraba todas las noches y lloraba solamente hacía que mi corazón se sintiera más cargado aún. Santos. Aunque dije santos, no sé si todos ustedes son santos. Santos son las personas que no tienen pecado. Santos son aquellas sin mancha, irreprochables, y santos tal como la palabra lo indica literalmente. Yo he presidido muchas conferencias en muchos lugares como templos, colonias de leprosos, campos militares, escuelas, prisiones y demás. Cuando yo les pido a las personas que levanten la mano si quieren ser perdonados del pecado, muchos lo hacen. Muchos de ellos son damas y caballeros de buen aspecto, al menos aparentemente, pero sus conciencias los mueve a levantar la mano. Son personas que van a la iglesia con cara piadosas, pero que aún no han recibido el perdón del pecado. La Biblia nos habla acerca de este tipo de hombres. Él es Naamán, el general de las tropas de Siria en Segunda de Reyes 5. Él era un gran general con armadura resplandeciente. Por debajo de la armadura su piel estaba pudriendo por la lepra. Él no es más que un reflejo de los creyentes de hoy. Se puede ver como cristianos muy devotos, diáconos, miembros del coro o maestros de la escuela dominical, pero muchos de ellos están sufriendo por sus pecados, pues no saben qué hacer con ellos. Déjenme mencionar una vez más la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Ayer
prediqué sobre ella. Los escribas y los fariseos vinieron con piedras para matarla. Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Ni uno solo pudo apedrearla. ¿Por qué? Cuando se revisa solamente el aspecto exterior, ellos parecían limpios. La mujer, por el contrario, no lo parecía. Pero si lo revisamos en su interior, todos ellos eran pecadores sin diferencia alguna con la mujer adúltera. Usted no debe evitar este asunto del pecado. Lo lamentaría el día del juicio. Necesita tener una solución clara y precisa acerca de su pecado antes de que sea tarde. Cosas como diplomas o títulos no servirán en ese día. Lo único que importa será tener un corazón limpio, que sea tan blanco como la nieve, a través de la salvación. Sin la perfecta salvación, todas las buenas obras que usted hizo para Dios no le ayudarán. Exactamente, ¿cuál será la manera bíblica de recibir el perdón del pecado? La gente no sabe. Muchos han creído en Dios durante 10, 20 o 30 años y todavía son pecadores. Al morir van al infierno. No, amados, ¿para qué creen ustedes en el Señor para ser perdonados de sus pecados? ¿No es así? No le pregunto a uno de ustedes, ¿está usted limpio del pecado? Claro que sí. Entonces, ¿no hay pecado en usted? ¿Correcto? Por supuesto que sí tengo pecados en mí. No, ese argumento no es lógico. El razonamiento de esta persona es autoconflictivo. Si todos los pecados son limpiados, no debería quedar ningún pecado en su corazón. Si aún hay un pecado en su corazón, entonces la salvación que recibió es vana. Si aún hay pecados en su corazón, lo que hizo Jesús en la cruz no tiene validez. No podemos cubrir todo lo relevante a este tema en un solo día. Hagámoslos poco a poco. Ya que la salvación ocurre en nuestro corazón, lo más importante para la salvación es la disposición de sus mentes. John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, fue un siervo ferviente de Dios. Él trabajaba mucho y ayudando a los pobres y predicando el Evangelio en las áreas de los barrios bajos. La gente que estaba a su alrededor lo llamaba el ferviente. Tuvo la oportunidad de ir a Norteamérica para predicar el Evangelio. Iba a bordo de una pequeña nave para cruzar el océano Atlántico. A medio camino hubo una tormenta en alta mar. Estaba tan asustado que temblaba de miedo en la parte baja del navío. De repente, él podía oír unos himnos que venían de algún lugar. Empezó a caminar hacia donde cantaban los himnos. Un grupo de hombres vestidos pobremente cantaban con increíble paz mientras ataban un objeto con cuerdas. Él no tenía idea de quiénes eran esas personas que estaban a unos pasos de él y que actuaban como si no ocurriera nada. Pero vio que eran personas con mucha más fe que él. ¿Qué era? ¿Un pastor y misionero? Afortunadamente, el barco no se anegó, sino que arribó en América. Un hombre llamado Spangenberg le habló a él. Señor Wesley, ¿me permite hacerle una pregunta? Sí, ¿cuál será? ¿Conoce usted quién es Jesús? Claro que sí. Entonces usted sabe que Él es el Salvador que vino a salvarnos a todos de nuestros pecados. Claro, eso es seguro. ¿El Salvador del mundo lo salvó a usted, señor Wesley, de todos sus pecados? ¿Todavía está usted en ellos o es salvo de sus pecados? La salvación es erradicar todo su pecado. Si usted grita que es salvo mientras se está ahogando en el mar, ¿esto suena lógico? Después de ser rescatado del mar, usted puede decir, soy salvo. Luchar en el mar significa que aún no es salvo. Regresando a la historia, John Wesley no pudo contestar. Por supuesto que, de querer, él podría haber dicho que sí, pero solo permaneció sentado con la cabeza inclinada. Regresó a casa sin tener ningún fruto de América. Más adelante, accidentalmente, se encontró en una pequeña iglesia en Inglaterra donde escuchó que Martín Lutero habló sobre la carta a los romanos. Allí escuchó un testimonio claro y detallado de la salvación del pecado. Él fue cambiado drásticamente de aquel día en adelante.
Los poderosos siervos del Señor como D.L. Moody obtuvieron la victoria sobre el pecado con el poder de Jesús, predicaron el Evangelio con el poder de Jesús y vivieron por medio del poder de Jesús. Un día Jesús fue a un estanque llamado Betesda. Se decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Es por eso que toda clase de enfermos se reunía alrededor del estanque, ciegos, cojos y supongo que hasta pacientes con cáncer. Entre ellos yacía acostado un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Jesús lo vio y se acercó para preguntarle: ¿Quieres ser sano? Era un hombre que había estado enfermo por mucho tiempo. No podía moverse por sí mismo. Sin embargo, permaneció allí esperando alguna oportunidad muy remota, quizás una en 1.000.000, para descender al estanque antes que los otros enfermos. Supongo que no tenía familiares o amigos cerca de él, ya que llevaba mucho tiempo enfermo. Yacía defecando y comiendo, si alguien le daba, en el mismo lugar. Su única esperanza era descender rodando al estanque mientras que los otros hombres enfermos entraran en un sueño profundo, luego que un ángel hubiera agitado el agua. Disculpen, pero me pregunto si este hombre los describe a ustedes y su fe. ¿Acaso no han intentado muchas cosas que de nada les ha servido y están ahora solamente esperando que algo bueno suceda algún día de alguna manera? No confíen en posibilidades irreales que jamás verán. Jesús visitó al hombre, pero el hombre no sabía quién era. Frecuentemente Jesús visita su corazón. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús frecuentemente toca su puerta preguntando: ¿quiere ser sano? ¿Quiere tener una mejor vida cristiana? ¿Quiere una vida victoriosa? ¿Quiere recibir el perdón de sus pecados? ¿Puede Jesús sanar a alguno de una vez por todas? Sí puede, pero el enfermo por 38 años no lo creía así. Él no había considerado aún, aunque Jesús no solo le ayudara a uno para que trabaje fuerte y excelentemente, sino que lo renueva completamente. Era imposible que el hombre enfermo entrara en el estanque por sí mismo. Es interesante notar quién agitaba el agua. Un ángel lo hacía. ¿Qué representa un ángel en la Biblia? La Biblia dice que Dios nos dio la ley a través de un ángel. Cada versículo tiene un compañero en la Biblia. Es imposible que nosotros lleguemos a ser santos y justos al tratar de sujetarnos a la ley. Así que como le era imposible al enfermo bajar al estanque cuando el agua estaba agitada. Él ni siquiera podía mover su cuerpo. Si ese hombre hubiera podido meterse en el agua por sí mismo, entonces Jesús no hubiera ido hacia él. En Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Es la ley buena o mala? Es buena, por supuesto. El problema es que no podemos guardarla toda la ley. No habría nada mejor que la ley si la pudiéramos guardar, pero sin importar qué tan buena sea, la ley es inútil si nosotros no la podemos obedecer. ¿Cómo llegó usted a ser pecador? El asunto es que usted no guardó la ley. Por lo tanto, la ley habla de aquello de que la quebrantan. ¿A quién le dice usted: no mientas, no adulteres, no robes o engañes? Lo decimos a quienes roban, engañan, mienten y adulteran. La razón por la que Dios nos pidió a nosotros que no mintiéramos y no adulteráramos es porque mentimos y adulteramos. Es posible que nosotros lleguemos a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Si alguno se jacta de obedecerla, es un hipócrita. Nadie puede obedecer la ley enteramente. En Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios dice que nosotros podemos ser justificados si guardamos la ley perfectamente. Por esta razón, realizamos nuestros mejores esfuerzos para vivir de acuerdo con la ley. Pero todos quebrantamos la ley, de manera que la justicia tenía que ser manifestada aparte de la ley. Digamos que aquí tenemos un vaso de cristal. Este vaso representa mi justicia. Si peco, se quebrará mi justicia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se romperá. Y yo trataría de remendarla. Como no puedo ir al cielo sin justicia, trataré de arreglar mi justicia poniéndole pegamento y remendando las piezas, suplicando: «Oh Señor, perdóname, es que esto que Isaías dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia es aquel vaso que se rompe y está sin forma. Hacemos un inútil esfuerzo en tratar de reemplazar nuestra destrozada justicia para ir al cielo. Al tratar de pegar una parte, otro pedazo se rompe. Cuando tapamos una gotera, aparece otra gotera. Cuando Dios nos mira con este tipo de justicia imperfecta, se decepciona. Es por ello que Dios nos pide que nos presentemos delante de Él por medio de la justicia de Jesucristo y no por medio de la nuestra. Para entrar al cielo necesitamos tener justicia. ¿De quién es la justicia que se quiebra cuando pecamos? La nuestra, por supuesto. La justicia de Jesucristo no se rompe. Sería terrible si Jesús pecara también, ya que no habría manera de que nosotros fuéramos al cielo. Nuestra justicia es la justicia rota, pero yo puedo jactarme de poder ir al cielo porque yo recibí la justicia de Jesucristo. Aun cuando cometo errores, la justicia de Jesús no se rompe. Yo le entregué a Jesús mi justicia, la cual estaba rota, y a cambio recibí su justicia. Jesús tuvo que morir en la cruz porque Él cargó con nuestros pecados en lugar de nosotros. Cualquier cosa mala que hayamos hecho ya fue transferida a Jesús. En cambio, la justicia que Jesús obtuvo por medio de su verdadera y fiel obediencia a Dios fue dada a nosotros. De manera que no podemos llevar nuestra justicia, obtenida por medio de las buenas obras, al cielo. Los insensatos miran sus propias justicias comparándose con los demás. Se sienten satisfechos al comparar su justicia con la de los que le rodean. Tratan luego de venir delante de Dios por medio de su propia justicia, pero bajo el estándar, la norma de Dios, los que van al infierno no califican para entrar al cielo. Cuando tememos presentarnos delante de Dios por no tener justicia, Jesús nos ofrece su justicia y nos manda presentársela ante Dios. Es por eso que yo puedo presentarme delante de Dios con certeza y decir: soy santo. El justo no es ninguna persona en particular, sino simplemente aquella persona que tiene justicia. ¿Quién es un hombre rico? El que tiene mucho dinero. ¿Y quién es un hombre limosnero? El que no tiene dinero y tiene que mendigar por él. De la misma manera podemos entender que es un justo. La Biblia dice: no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Si miramos nuestra justicia, no hay justo, ni aun uno. Pero hay muchos justos quienes tienen la justicia de Jesús, la cual vino de Dios. Está escrito en la Biblia que Noé era justo. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia dice que el Señor escucha las oraciones de los justos. No hay ninguno que sea justo por su propia justicia, pero cualquiera puede llegar a ser justo por la justicia de Jesús. Para que ustedes se puedan subir en un autobús público, ¿qué debe tener? Un boleto. No importa cómo consiga usted el boleto, simplemente con que usted tenga el boleto en la mano, se le permitirá abordar. Teniendo la justicia de Jesús, se nos permite entrar al cielo, así como está escrito en este himno: cuando Él venga al sonido de la trompeta, oh, que sean entonces hallados en Él, vestido en su justicia nada más,
sin mancha delante del trono. Podemos presentarnos ante Dios sin mancha alguna. Supongamos que usted no tenía suficiente cantidad de dinero para pagar el pasaje del autobús y que yo se lo pago. ¿Acaso recibiría un servicio con restricciones solo porque otra persona pagó su pasaje? No. Siempre y cuando usted tenga el boleto en mano, usted disfrutará del servicio completo. Para ir al cielo se tiene que tener el perdón. Para viajar en bus, el boleto. Vamos al cielo con la justicia de Jesucristo. Por eso es que no importa cómo seamos, siempre y cuando llevemos su justicia ante Dios en nuestra fe. Muy pronto iremos a su reino. No está mal pasar por algunas dificultades de este mundo. Un poco de hambre no le hará daño. No se moleste tanto cuando es maltratado por alguno o insultado. Siempre que viajo, cargo mi pasaporte conmigo. Dentro de mi pasaporte llevo mi licencia para conducir e identificación. Por eso es que donde quiera que yo vaya, mi licencia de conducir siempre va conmigo. Y también mi identificación. Si pierdo mi pasaporte, también pierdo mi licencia. Si encuentro el pasaporte, encuentro también mi licencia. Después de ser perdonado mis pecados, Jesús está conmigo y yo con él. De la misma manera en que mi pasaporte y licencia andan conmigo. Cuando mi pasaporte va a Seúl, mi licencia también va a Seúl. Cuando mi pasaporte va a Pusan, mi licencia también va a la ciudad de Pusan. Usando este mismo principio, si Jesús está en Seúl, yo estaré en Seúl. Si Jesús está en Pusan, yo estaré en Pusan. Y si él va al cielo, yo también iré al cielo. Solamente puedo ir al cielo si estoy en Jesucristo. Para poder entrar en Jesús, tenemos que ser santos, porque Él es santo. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia no tiene nada que ver con la justicia que logramos por medio de guardar la ley y hacer buenas obras. Es la justicia de Jesucristo. Es la justicia que Jesucristo nos dio. Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados. En Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Suponga que usted está comparando mi justicia con la justicia de otra persona. Usted no diría que nosotros tenemos la misma justicia, porque nuestra justicia es ganada por medio de obras. Pero nosotros no vamos al cielo como consecuencia de nuestras obras, sino por la gracia de Jesucristo a través de su justicia. No hay diferencia entre Él y nosotros. Cuando recibimos su justicia, recibimos la misma justicia de Jesús, que no tiene nada que ver con obras. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios le dice a usted que usted es justo. Si yo le digo que usted es justo, usted no le daría credibilidad a mis palabras. Esto es porque yo no tengo el poder de garantizar mis palabras. ¿Y qué tal si Dios les dice: usted es justo? ¿Puede Dios llamar a una persona injusta justa? Es difícil entender que Dios nos llame justos, aunque nosotros seamos aún pecadores. Dios nos ama y quiere hacernos justos. Por eso, Él hizo que Jesús muriera en la cruz, para limpiar nuestros pecados. Ahora todos nuestros pecados fueron lavados por la muerte de Jesús, y Dios nos puede llamar justos. Si ustedes se preguntan cómo fueron lavados sus pecados, la Biblia les contestará lo siguiente: hace 2000 años el precio de sus pecados fueron pagados en la cruz, y así es como ustedes fueron justificados. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Yo no creo en un Jesús que no murió en la cruz, pero que no pudo remover mis pecados dejándome tal blanco como la nieve. Algunos teólogos hoy en día dicen: Jesús solamente se llevó el pecado que nos heredaron Adán y Eva, pero no los que hemos cometido. La Biblia no contiene tales versículos. Si Jesús solamente limpió el pecado que traíamos, ¿cómo son limpiados los pecados que cometemos? Nosotros no podemos lavar nuestros pecados. Jesús tiene que hacerlo por nosotros. Cuando Él lavó nuestros pecados, Él no dijo: solamente les lavaré la mitad de sus pecados y ustedes se encargarán del resto. Tampoco dijo: les quitaré el 99,9% de sus pecados y ustedes se encargarán del 0,01%.
Si Jesús hubiera lavado solo el 99% de los pecados, yo tendría que ir al infierno por tan solo un pecado que quedó por fuera. La preciosa sangre de Jesucristo en la cruz es perfecta. No solamente lavó ciertos pecados, sino todos los pecados. Fue la sangre perfecta. Hay muchos versículos en la Biblia que lo comprueban. También hay muchos pasajes en la Biblia acerca de cómo recibe el perdón del pecado. He estado escudriñando la Biblia durante los últimos 25 años, buscando todas las maneras posibles de recibir el perdón del pecado. La Biblia nos señala cómo la gente de la época del Antiguo Testamento limpiaba sus pecados y cómo David recibió el perdón de sus pecados. Yo lo puedo explicar basándome únicamente en lo que dicen las Escrituras. Cuando confesamos nuestro pecado a Dios, no tenemos que decirle que robamos algo, que mentimos a alguien o que matamos a alguien. Primero tenemos que confesar que esencialmente nosotros seres humanos que no podemos evitar el cometer pecado. Cuando un espía se entrega, primero debe confesar que es espía, no las cosas que hizo como divulgar secretos. No hay esperanza en nosotros. Nosotros damos fruto de pecado porque somos árboles de pecado. El peral produce peras, el manzano produce manzanas. Entre más tratamos de no cometer pecado, más pecamos. Intente no pecar y acabará pecando más. La gente que ha tratado de no pecar entiende de lo que hablo. Solamente Jesús puede hacernos libres del pecado. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, no dejó pecado alguno en nosotros. Al morir en la cruz, cargó con nuestros pecados. Jesús significa la salvación del Señor. Creer en Jesús significa creer en el hecho de que Él me salvó de todos mis pecados. Podemos confiar que todos mis pecados fueron lavados, quebrantados, quedando blancos como la nieve. Si tuviera pecado en mí, aún después de que Jesús murió en la cruz, su muerte habría sido en vano. ¿Cómo pueden ser lavados mis pecados? Solamente puede hacerse con la sangre de Jesús. Hace 25 años yo estaba luchando con los pecados. En aquel tiempo yo asistía a los servicios de la iglesia, era miembro del grupo de jóvenes, miembro del coro y maestro de la escuela dominical. Después de una larga lucha con mis pecados, por medio de la gracia de Dios, recibí el perdón de pecados. Después de recibir el perdón, cuando leí la Biblia, pude ver que mis ojos espirituales finalmente fueron abiertos. Pude entender muchos pasajes sobre el perdón de los pecados en la Biblia. He estado testificando de estos pasajes a otras personas. Lo consideré mi misión. Sin embargo, cuando yo ya había hecho todos los preparativos, Dios le habló muy claramente a mi corazón. En lugar de ir lejos a testificar, necesitas testificar a aquellos que no conocen del perdón del pecado aquí en Corea. Fue muy difícil dejar mi idea de salir a otra nación, pero gracias a la guía de Dios he podido visitar toda Corea y testificar del perdón de pecado. Yo no trato de repetir estas palabras por el placer de hacerlo, sino para continuar testificando felizmente la palabra de Dios. He presidido muchas asambleas cristianas en varias ciudades. Durante las conferencias siempre anhelo escuchar a muchas personas decir: soy libre del pecado, he recibido vida eterna, nací de nuevo, el problema entre el Señor y yo ya está resuelto. Aunque tuviera que irme hoy de este mundo, lo haría feliz. Yo creo que el Señor estará contento de escuchar lo mismo de ustedes. Espero que todos puedan decirlo con corazón sincero.